Desde hace unos días he estado haciendo algunas historias basadas en los pecados capitales, además de que estoy haciendo el que posiblemente sea el video del iceberg más grande sobre el Wherever Tomorrow Crow If. Así que después de pasar la mayoría de mi tiempo libre viendo videos sobre el Crow, mi cerebro hizo alguna especie de polimerización, por lo que me di cuenta de una cosa, y es que el Crow no solo está integrado por 7 elementos, sino que cada uno representa a un pecado capital en específico. Debo aclarar que de igual forma esta teoría es solo a modo de broma, pero como nunca pueden faltar las conspiraciones, haremos de cuenta que es verdad y que aún hay cosas más turbias de las que todavía no sabemos sobre el W2M Crew. Para dar inicio a esta teoría, comenzaremos hablando del jefe indiscutible del Croif, el segundo génito de la dinastía Montiel, aquel que derrotó a Shere Khan a costa de quemar la selva, razón por la cual en un principio este último quería acabar con él. Quien incursionó en el mundo de las congeladas, y aún más importante, el que tenía el contacto directo con el patrón, nuestro compadrito. Conocido como el mamón del Wherever. El pecado que el Whatever representa, es la avaricia. Ya que podemos ver que es alguien que siempre está buscando formas de hacer negocios, llegando a grabar películas para luego venderlas en el mercado. Claro, tienen las películas enfrente, hay que aprovecharlas, hay mucha gente aquí que no las ha visto, y lo cual puede ser un buen negocio. Nada más las grabamos con el celular y las mandamos con Isra y con Félix y que las vendan en el mercado. Pero recuerden, las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Voy a contarles un secreto, y es que a mí de niño me daban miedo estos anuncios. Los sentía con una ambientación un poco turbia. Incluso engañando a sus amigos para irse a un mejor lugar cuando fueron a Londres, y después negándose a aceptar a sus compañeros en su apartamento a pesar de tener espacio. Güey, no. Ay, hay que decirles, ¿qué tal que están muy apretados y pues aquí caben? Es que, ay, bro, neta no sabes de esto. En segundo lugar tenemos al integrante que actualmente la está rompiendo. El que junto a Rafa Márquez, está coludido con el narco, quien se coloca una máscara de Alf para hacer sus gameplays, el señor con cuerpo de trompo, mamado de arriba y picado de abajo. El ninja de los pulmones sanos de la aldea de la hoja. El hombre de los pectorales abultados, el buen fe de Nasty Boy. Pues el pecado que trae tatuado en su espalda, es la soberbia. Ya que él es el internet, además de que con todo su trabajo genera empleos. Burlándose de la gente pobretona, y negándose a dejar de hacer tanto ruido. ¡No mames, pendejo! ¡Madre! ¡Cierra la puerta, cabrón! Incluso llegando a tener la idea de hacer una película protagonizada por él. Estoy con Gabo. Hay que hacer la película de Federico. Ya que es el alma del crew, o mejor dicho, era. Ya que actualmente el crew solo es un recuerdo distante. ¡El Fedevergas! Para el siguiente punto, traído desde Iztapalapa, aunque no haya nacido ahí. El hombre de las pláticas de 3 horas, quien le debe millones a Kansan. Aquel que un día llegó con sus cajas de inglés sin barreras. El que tuvo la mala suerte de encontrarse con Yayo después de haberle tirado mierda, y quien nunca regresó de Londres. El Chris Cross. Pues en su caso particular, vendría a representar el pecado de la envidia. ¿Y por qué? Pues esto viene de la vez que sentía envidia por el niño piraña, ya que este tenía más visitas. Por cierto, también resulta que Chris le echó maldición a Isra, haciéndole perder relevancia. Además también tirándole mierda al Wherever, y no hablo de la vez que el crew se desintegró, sino cuando decía que el Wherever cobraba por fotos para que nadie le pidiera, a diferencia de él. Nosotros no cobramos por fotos. ¿Sí? ¿No sabías? Sí, conoces al Wherever Tomorrow. Sí. Ah, lo que pasa es que él cobra por fotos. Y si quieres que sonría, te cobra como 100 varos más. Digo, a mí no me gusta hablar mal de ellos, pero pues es la neta, ¿no? Sí. Pues ahí cuando nos ves, foto, va. O teniendo deseos de asistir a los viajes, y elaborando artimañas para dejar fuera a otros y asegurarse su lugar. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por tu culpa? ¿Por mi culpa? Sí, güey, yo mejor ni iba. Además ahí dicen que hay puro hooligan ahí. También hay que recordar que hizo sus propios premios para, obviamente, premiarse él mismo debido a la envidia por las nominaciones del Wherever y Luisito. Pasando a otro punto, tenemos al papá de Luis Miguel, el hombre del llanto en televisión nacional. El que alguna vez fue portero, y que además fue el ganador de la academia. Hablamos del moreno del crew. Luisito Reír, o Luisito Goodnight, como gusten llamarlo. Pues su pecado representativo, es la lujuria.
Supongo que ya se imaginan por qué. Pues ¿quién es aquel que se la ha pasado besando una incontable cantidad de hombres? Además de sacar a relucir su personaje de Giancarlo, una forma de representar su liberación sexual. Incluso ha hecho una ruleta con el único fin de besar a sus amigos, y también aprovechar para ver cómo se besan entre ellos. Y otra cosa es que ha intentado disimularlo. Tú también eres famoso, ¿no? Pues sí, pero yo estoy casado, precisamente previniendo eso. Yo soy un puto casado, esos son putos. Pero no le ha funcionado ya que todos nos hemos dado cuenta. Ahora pasamos con el señor de los cachetitos, el de la risa contagiosa. Aquel que ha llegado a amenazar de muerte, pero que es más recordado por haber hecho trampa en Jumanji y pasar como 3 años siendo un perro y restregando su bilé de perro por todo el mundo. Tenemos al señor Félix Fermín Javier, el tocayo del compadrito. Y sí, su pecado es la ira. Para empezar ya mencionamos la vez que estuvo a punto de cometer homicidio contra Roberto Sein. O también todas las veces que se calentaba jugando fútbol, como la vez que en Unitec buscó una forma de pelearse con un güey. Recuerda que un pendejo en la universidad decía algo así como, chinga tu madre tú y tu vieja, nomás por un pinche partido de fútbol, güey. O el conflicto con su homónimo después de que el güero destruyera los sueños y esperanzas del matricida. Peleándose con su mejor amigo de la secundaria y casi asesinando al Chemas. ¡Cállate! 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 En el penúltimo lugar, tenemos al hermano adoptivo de la familia Little. El picador de Kevin Rogers, aquel cuya infidelidad fue el tema de la noche. La cabrita de la cajeta Coronado que además vende quesos. En pocas palabras, el esmegma del crew. El Wherever White. En este caso su pecado es la gula. Aquí podría hacer el chiste fácil, pero no es el caso. Además de que a palabras del mismo oro, es bastante mamón con la comida. Pues su pecado no es de forma literal, sino hablando metafóricamente, teniendo hambre de dinero y poder. Siendo aquel que inició sus propios negocios, siendo el primero el 19 romano. Que después de ese, llegó el DOSC. El cual al final dejó de existir, pero que luego abrió otro negocio del cual ya no recuerdo su nombre. Creo que este punto fue demasiado rebuscado, pero necesitaba incluir a alguien en este pecado, si no esta teoría se va a la mierda. Por último, tenemos al hombre que nació viejo, con una cabeza llena de canas. Aquel que peleó a un lado del lavadero y que después de 5 años ya nadie se acuerda de él. El de los chistes de la banca, que por cierto, pocas veces se menciona que él igual estuvo en ese gran equipazo conocido como los murciélagos de Guamúchil. Hablamos del Tómame Tenoch, el gran Isram no soy Chema. El cual por descarte, se quedaría con la pereza. Aunque realmente no es como que lo hayamos visto deseoso de procrastinar todo el día. Parece que mi teoría acaba de irse por el desagüe. O quizás no. Ya que cuando los demás estuvieron en Londres, él se negaba a editar y subir los videos que les habían encargado. Ya vas a empezar, güey. Si no es hora de oficina, cabrón. Pero si apenas son las 3. Por eso es hora de comer, ¿no? Pero si acabamos de comer, entonces es hora libre, güey. Tampoco puso algún interés en ayudar a Félix después de obtener su pedigrí. Además de ser el que siempre estaba desaparecido, lo que hacía creer a la gente que ya no era parte del crew. Vaya. Por poco y la teoría no concuerda. Esto ya se parece a la teoría de que los personajes de Bob Esponja están basados igualmente en los pecados capitales. Aunque en el caso de los Wherever, por ejemplo en Vida Cruel, tampoco quedaría, ya que han mostrado otras facetas, como el Fede Lobo siendo avaricioso aceptando ir al mundial solo por el dinero, o Luisito todo alzado al regreso del Wherever. ¿Acaso los Wherever serán personajes tridimensionales y estaremos ante una de las mejores series que hayan existido? Seguramente sí. Ahora que si quieren algo más específico que simplemente unos pecados. También podemos analizar psicológicamente al crew, y darnos cuenta que en el caso del Wherever, sufriría un trastorno obsesivo compulsivo al querer poseer riquezas ante la angustia de la carencia. Fede sufriría de trastorno narcisista de la personalidad debido a su arrogancia y admiración excesiva. Chris tendría un trastorno paranoide de la personalidad, cuestionándose las intenciones de los demás. Luisito tendría un trastorno histriónico de la personalidad teniendo deseos de gozar de los placeres, aunque también podría sufrir de trastorno de identidad disociativo, por la personalidad asesina que mostró cuando se olvidaron de su regalo. Félix tendría un trastorno negativista desafiante, ya que pierde los estribos a menudo. El güero sufriría de trastorno de apetito desenfrenado, aunque como esto se aplica al deseo de comer, podríamos cambiarlo por crematomanía, o en dado caso, trastorno límite de la personalidad.
Y para acabar, Isra tendría un trastorno esquizoide de la personalidad, al evitar las interacciones sociales con el resto del crew. Creo que esto de los trastornos es más interesante que los propios pecados. Aunque no me gusta hablar de enfermedades mentales. Maldito trastorno de estrés postraumático. Y bueno, hasta aquí la teoría del día de hoy, que más que teoría, es una mamada que se me ocurrió mientras estaba en el baño. Ya que en el baño siempre me llegan las ideas. Esta vez fue un video corto, al menos en comparación a los que suelo hacer, pero podríamos decir que es un preliminar para el próximo video del crew, el cual es mi proyecto más ambicioso hasta ahora. Ahora si me disculpan, debo irme ya que en este momento estoy tratando de navegar este barco al que llamo vida por un océano lleno de peligros y desgracias. Sería una pena que impactara contra un iceberg y me hundiera como el Titanic.